Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El 5 de abril de 2022, mediante resolución de la Corte Suprema de Justicia, declaró inconstitucional la Ley Marco de Protección Social, por lo que entró en vigencia la derogación que aprobó el Congreso Nacional, lo que dejó un vacío jurídico y desprotegidos a miles de empleados afiliados al régimen de aportaciones privadas, quienes no han podido recibir beneficios como la reserva laboral, que asciende a alrededor de 5.000 millones de lempiras. Y si bien para algunos la decisión del Poder Legislativo significaba el final de una normativa que catalogaban como la privatización de la salud, no midieron los efectos negativos que dejó la eliminación de dicha ley, que mantiene al RAP con una disyuntiva al no tener claro qué hacer con esos fondos de los empleados. De acuerdo al presidente del Consejo Directivo del RAP, Daniel Durón, explicó que con la normativa obligaba a que cada empresa depositara al régimen de aportaciones privadas el 48% de las prestaciones de cada empleado correspondiente a un año a una cuenta individual que no le intereses. Pero desde que se declaró inconstitucional, el Fondo de los Trabajadores dejó de percibir unos 280 millones de lempiras en los últimos 3 meses. El escenario se vuelve más crítico cuando personas que perdieron sus empleos o renunciaron no pueden tener acceso a esos fondos, ya que al no existir una base jurídica, el RAP no puede disponer de ese dinero y entregárselos a sus aportantes, ya que persiste una zona gris legalmente hablando, por lo que desde el RAP, aparte de tomar una acción al respecto, piden al Congreso Nacional agilizar la aprobación de una ley complementaria de previsión que ya envió el Poder Ejecutivo. En ese sentido, el régimen de aportaciones privadas señala que más de 200,000 trabajadores están viéndose afectados porque no están captando intereses debido a que el dinero su empleador no lo deposita al no existir ya la ley que permitía esa transacción. Ese fondo debe estar acreditado a nombre del trabajador en el RAP y no en los libros de la empresa, que ahí no genera intereses. Lo correcto, ese derecho adquirido hay que restablecerlo urgentemente vía Congreso Nacional, dijo el titular del RAP, Daniel Durón. Al momento de declararla inconstitucional, los que avalaron la decisión judicial lamentaron que esto, además de los problemas anteriormente descritos, crearon incertidumbre al poner en peligro que el Instituto Hondureño de Seguridad Social brinda atención médica a los hijos menores de 18 años de edad de sus derechohabientes. Este problema, además de lo anterior, también perjudica de forma directa las finanzas del Seguro Social, que dejó de percibir 72 millones de lempiras al mes, lo que afecta las finanzas de esta institución y por ende le limita a prestar una atención de calidad a sus derechohabientes cuando demandan atenciones médicas, ellos y sus dependientes. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radiovisión Honduras. Como ya escucharon nuestra nota introductoria, vacío jurídico que dejó la derogación de la Ley Marco de Protección Social. Tengo 3 conocedores, 2 de ellos directamente involucrados. Voy a saludar al secretario general de la CUT, Joel Almendares. Buenos días, Joel. Buenos días, Raúl. Saludos al pueblo hondureño y aquí queriendo generar un debate alrededor de lo que ha ocurrido con la inconstitucionalidad de la Ley Marco de Protección Social. Está don Luis Pacheco, representante del CITRAIS. Luis, bienvenido. Gracias, Raúl. Buenos días. Es una buena oportunidad para dar a conocer el punto de vista de los trabajadores del Seguro Social y también estamos en la dirigencia de la Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras y eso nos hace el compromiso de que los trabajadores y los derechohabientes conozcan lo que ha pasado con esta derogación de la Ley Marco de Protección Social. El abogado Germán Leixelar, abogado laborista. Germán. Buenos días, mucho gusto, un placer compartir con Luis y con Joel y como siempre esperamos darle luces al pueblo hondureño, que es lo que más necesita en estos momentos arduos que vivimos. Voy a escucharlos a ellos, vamos a escucharlos a ellos 2 primeros para que luego el abogado Leixelar nos haga su análisis como profesional. Joel, ese vacío jurídico que deja la derogación de la Ley Marco de Protección Social, ¿qué problema fundamental ven ustedes? Bueno, al pueblo hondureño hay que decirle que ha dejado en el limbo, por ejemplo, al régimen de aportaciones privadas, ¿no?
la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley ha generado algunos problemas serios en esta institución y también el Seguro Social debe tener un nuevo marco jurídico que debe trabajarse en eso, y ese es el Congreso el responsable de derogar, de elaborar nuevas leyes, de construir nuevas leyes y de aprobarlas. Como sector trabajador nosotros hemos estado dispuestos a colaborar en ese sentido. Ahora, y lo que sí quiero poner de inmediato en conocimiento de la población es que en el RAT ha sufrido un golpe bárbaro. Raúl, son más de 1.000 millones que ha dejado de percibir esa institución en 4 meses. ¿1.000 millones el RAT? Sí, más de 1.000 millones en 4 meses. Es un golpe a la institucionalidad bárbara. Pero ¿quién sufre ese golpe al final? Son los trabajadores. ¿Qué trabajadores? Los trabajadores que cotizan al RAT son los trabajadores del sector privado. Cotizan los empresarios y el trabajador. Y los trabajadores no tienen otra oportunidad de tener algo para poder hacerle frente a la vida cuando ya tienen su retiro. ¿Qué ocurre de eso? Fíjate que de abril a la fecha, Raúl, tenemos más de 9,000 solicitudes de que se les devuelva el dinero que ya aportaron los patronos para los trabajadores en el concepto de cesantía. Porque el golpe es a la reserva laboral que estaba en la ley. Más de 9,000 trabajadores, ¿sabe cuánto representa eso, Raúl, en dinero? 148 millones que hay que ponerle en la bolsa a los trabajadores porque es de ellos. ¿Y por qué razón? Porque ya terminaron su contrato laboral con esa empresa y ahora ellos ya han hecho la petición al RAT y han demostrado que ya no trabajan en X o Y empresa y entonces necesitan su dinero y no se les puede dar porque no hayamos en qué justificarlo para devolverlo y todo el mundo se cuida en este momento de cometer errores administrativos y que después se vaya a pagar con cárcel. Ya miramos lo que pasó en el Seguro Social anteriormente con los directivos. En ese sentido se está trabajando y el Consejo Directivo del RAT casualmente para hoy ha convocado una sesión extraordinaria para ver de qué manera, si es posibilidad, con abogados, se puede sacar una resolución del Consejo Directivo a ver si se le pone ese dinero en el bolsillo a los trabajadores. Pero vea eso, pegarle un golpe a una institución de más de 1.000 millones en 4 meses no es fácil resarcir ese daño. Entonces creo yo, y se ha hecho un trabajo con el sector privado que está representado en el régimen de aportaciones privadas, los trabajadores, incluso con el gobierno que tiene representantes en el RAT, aunque no aporta, pero tiene representantes, y se ha hecho un decreto y se ha enviado al Poder Ejecutivo para que sea trasladado al Congreso Nacional de la República para que puedan superar ese problema que existe en este momento, que prácticamente en la reserva laboral la cesantía está parado. ¿Y qué significa eso? Que el trabajador está perdiendo. ¿Por qué razón? No es lo mismo que el patrono tenga en sus libros y en sus cuentas esa parte de un 4% mensual, que al final en los 12 meses es un 48%, se llega hasta un 50% de sus prestaciones laborales, pues para que el pueblo entienda, ¿va? Su cesantía, que ya lo tiene adelantado. Tiene un problema y al menos ya tiene asegurado eso que le administra el RAT. Y eso, como está en una cuenta individual para cada trabajador, le genera rentabilidad, le genera utilidades. O sea, al final, si a alguien ya tiene depositado 10,000 lempiras de su cesantía, no solo se le van a dar los 10,000 lempiras, sino lo que ganaron esos 10,000 lempiras. Le hablo así en pequeño, ¿va? Para que lo entendamos. Y eso es un golpe al trabajador directamente, no es a nadie de los que administra el RAT, no es a nadie de los del Consejo Directivo, no es para beneficio del patrono que colocó eso ahí. La otra parte se la genera el patrono cuando es cesanteado un trabajador. Eso hay que resarcirlo y por eso se está buscando hacer. ¿Qué cuidados se han tenido? No volver a caer a una inconstitucionalidad y que vaya a tener un problema, porque el Seguro Social es el que debe tutelar todo lo que es previsión social. Estamos de acuerdo totalmente. Y hay que trabajar también en una nueva ley. No puede estar el Seguro Social o la Seguridad Social del país en el limbo. No puede haber un vacío que le genere problemas. En este caso a los trabajadores del sector privado, y también eso golpea al propio Instituto Hondureño de Seguridad Social, que tenemos que protegerlo, que tenemos que cuidarlo.
En el Seguro Social sí se ha seguido cobrando una parte de los trabajadores porque se llegó a un acuerdo anteriormente de que todos los que ganan un salario mínimo cotizan al Seguro Social una parte que antes lo cotizaban al RAT. Correcto. Entonces ahora lo cotizan al Seguro Social y creo que el Seguro Social lo ha seguido cobrando. En el RAT no, se paró porque también no se quiere caer en un abuso de autoridad y que después también vaya a ser juzgado el Consejo Directivo o las propias autoridades que están dirigiendo esta noble institución. Y el RAT es una institución prácticamente ejemplo de cómo se manejan los fondos con transparencia, con liderazgo y con consensos entre quienes aportan, que son los trabajadores y el patrono. Entonces yo creo, Raúl, que esos vacíos jurídicos están haciendo un daño enorme, que hay que superarlo, pero que hay que trabajar en ello y para eso se ha llegado al acuerdo de hacer un decreto, se ha mandado, tiene que revisarlo el Poder Ejecutivo y después enviarlo al Congreso para que sea aprobado y superar de que los patronos vuelvan a aportar esa parte de la cesantía, que es del 4%, que al final es el 50% en el año de su cesantía, y que los trabajadores vuelvan a tener ese beneficio y que tengan una rentabilidad que les genere a ellos personalmente. Y en ese marco es que se ha ido caminando, pero le repito, hoy hay convocado una sesión extraordinaria en el régimen de aportaciones privadas para ver si se supera con alguna resolución, y no sé el abogado que nos pueda orientar acá, y no caer en un abuso de autoridad, pero regresarle, mire, se está volviendo una bola de nieve, cada día son más trabajadores que pierden, pero se imagina usted el que perdió el trabajo en abril, y ya estamos en agosto, y no tiene trabajo todavía, y tampoco le podemos devolver eso, el daño que le estamos causando a su familia, a sus hijos que están en la escuela, que están en la universidad, que están en el colegio, y no le podemos regresar nada. Eso es terrible lo que está ocurriendo, y la gente piensa que es un capricho de quienes administran el RAT, no devolverle eso, y más bien hay que cuidar a esas instituciones que han sido bien administradas y que no vayan a tener un daño reputacional enorme o de imagen o un daño legal, o sea, un riesgo legal, y esos riesgos hay que proteger las instituciones. Por esto, ¿cuántos empleados del RAP afectados por ese vacío jurídico no han podido retirar su dinero? Ahorita hay solicitudes, 9.602 solicitudes. En este momento, 9.000 en este momento. ¿Va? Y eso significa en dinero 148 millones. Raúl. Que hay que, se imagina usted 148 millones circulando en el mercado, le sirve a la economía del país también. Pues. ¿Y qué sirve que estén en un banco guardado si el trabajador no está siendo usado para nada ese dinero? Y es de ellos, les pertenece, hay que devolvérselo. Y estamos conscientes, ¿cómo lo hacemos? Esa es la salida que estamos buscando, pero lo otro es el decreto que se está mandando y que se ha aprobado con el sector y ya se aprobó en el Consejo Económico y Social también, porque es tripartito y hay una visión más general, que superar lo de que vuelvan a cotizar o a aportar los patronos para esa reserva laboral, para esa cesantía. Eso es lo que se está previendo, que se vuelva, porque los patronos dicen, no, pero yo no voy a cotizar porque ya no hay ley, pues. Y quien me garantiza que entonces ahora queremos superar esa parte. Le digo, en una reunión del Consejo Directivo hoy se va a tocar el tema y se ha hablado con el sector privado, abogados de ellos, abogados del RAT, para ver si con una resolución del Consejo Directivo se aprueba que se puedan regresar los dineros. Ojalá no vayamos a tener problemas, porque aquí es terrible la gente para acusar, Raúl, para meter presos, pero la gente necesita, mire, ya no se soporta las llamadas, los mensajes, para que le devuelvan su... ¿Y quién no va a estar preocupado si no tiene que comer en su casa, si no hemos hallado cómo devolverle su dinero, que es de él, que le pertenece, que le corresponde, que ya no tiene un contrato laboral con una empresa y necesita su dinero, Raúl, ya de 4 meses, porque no devolvérselo si es de él? Ese vacío hay que superarlo y hay que hacerlo con voluntad política, hay que hacerlo con capacidades y con transparencia, y eso es lo que se está buscando. Pues. Es un problema que le hemos generado a los trabajadores. Sí, dígame, ¿qué piensan ustedes los del seguro y los del sindicato, Luis? Bueno, gracias. Nosotros siempre que hablamos de la Ley Marco de Protección Social nos remontamos a su origen. Esta ley, el primer borrador de esta ley tenía un nombre que se llamaba Ley Marco de Protección Social para una Vida Mejor. Esa fue la primera oposición que tuvimos nosotros, porque esta era una ley para los trabajadores y trabajadoras, para el pueblo, no para una vida mejor. Entonces eso
por presión de nosotros como trabajadores desapareció del título de la ley. Título. Después, ¿qué pasó? Nosotros como trabajadores, y Joel es testigo de eso, desde la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras y de la CGT y de la CTH, nombramos una comisión para trabajar en el proyecto de la ley y logramos que quedaron cosas que son buenas para los trabajadores. No pudimos eliminar las cosas que eran malas. ¿Cuáles eran las cosas malas? Que la ley marco de protección social privatiza los servicios de salud para que sea dado a los empresarios como una mercancía que le genere ganancia a ellos, o sea, hacer negocio con la salud del pueblo. Eso no lo pudimos eliminar. Entonces nosotros lo que dijimos siempre era, la ley marco de protección social, si hay que hacer algo es reformas o eliminar los artículos que dañaban a la población, a los trabajadores. Ahora, después de que la Corte Suprema de Justicia dice que es inconstitucional, lo que hemos hecho como los trabajadores es hacer un proyecto de ley, que es el que hablaba Joel, para que la presidencia lo envíe al Congreso Nacional para rescatar las cosas buenas que tenía la ley marco. ¿Cuáles son esas cosas buenas? Básicamente, la atención de los niños desde que estaba en la ley anterior hasta los 11 años, en la ley marco está hasta los 18 años. Estaba lo que ya decía Joel, que obliga a las empresas a tener ese 4% de reserva laboral y que sea administrado por el RAP. Eso tiene que rescatarse una cuestión muy importante que tenía la ley marco, que es la obligación que tiene el Estado, el gobierno, de pagar la deuda histórica que tiene con el Seguro Social. En el artículo 51 de la ley marco derogada, obliga al Estado a pagar 30 millones de lempiras mensuales. Ese dinero va para el Seguro Social. Y también lo que decía Joel, la diferencia entre el techo de cotización y el salario de la persona, que para generar una mejor pensión para los trabajadores y trabajadoras, porque con el techo de cotización y con el porcentaje de cotización que tenemos en este momento, las pensiones del Seguro Social son muy bajas. Una cosa muy importante que tenía la ley marco era la gobernanza del Seguro Social, la forma de que se eligen las autoridades, la forma en que se elige quién va a dirigir el Seguro Social. Ya lo hemos experimentado desde que el nuevo gobierno tomó posesión en enero hasta la fecha, con dos directores, dos diferentes mentalidades que han llegado a gobernar el Seguro Social, y ya conocemos lo que ha pasado. Se han enlentecido los procesos, o sea, no hemos avanzado. La primera señora tenía otra idea. Es que el problema es, yo no quiero hablar ¿Y por de qué que sea... ríe, No, lo que yo no quiero hablar es que se diga que es malas personas o malos ciudadanos. Yo lo que quiero decir es, no basta con ser buena persona para dirigir una institución tan compleja como el Seguro Social. Hay que tener conocimientos de administración, conocimientos de la ley, para no cometer los errores que mi compañero Joel mencionaba, que después los puede llevar a un problema legal y judicial y terminar allá donde están los que estuvieron antes en el proceso que hubo antes de la comisión interventora. Y entonces, lo que nosotros como trabajadores hemos dicho, que se tiene que rescatar las cosas buenas que tenía la ley marco, para que son derechos adquiridos de los trabajadores y no pierdan esos derechos, no pierda la atención a los pacientes que dejan de tener seguro social, y que la ley marco le daba la facultad al Seguro Social para atenderlos en el caso de que tuvieran enfermedades, lo que se llama enfermedades catastróficas o degenerativas. Entonces, cuando esas personas se quedaban sin Seguro Social, pierden la atención. Con la ley marco facultaba al Seguro Social de atenderlos hasta que mejoraran su salud sin que necesariamente estuvieran cotizando al Seguro Social. Eso se pierde al derogar la ley marco de protección social. Entonces, lo que hemos hecho ahora en este momento es crear un decreto, bueno, un proyecto de decreto para que sea aprobado en el Congreso Nacional y rescatar las cosas que eran buenas y que las contenía la ley marco de protección social. Y eso generalmente la población no lo conoce, no sabe las consecuencias de eso. Nosotros siempre nos hemos preguntado, los que introdujeron este decreto de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia, qué tan empapados estaban del contenido de esa ley para proponer a rajatabla derogarlo y sin pensar en las consecuencias que iba a traer.
los millones que va a dejar de percibir al Seguro Social. Y la otra cuestión que siempre lo hemos dicho nosotros autocríticamente es que quisiéramos escuchar a las autoridades que están gobernando el Seguro Social, qué están haciendo para rescatar, para que el Seguro Social, ¿cómo va a ser el Seguro Social si deja de percibir 1.600 millones de lempiras el próximo año? ¿Cómo va a sustituir esos ingresos? Yo quisiera escuchar a las autoridades, a las actuales que están gobernando el Seguro Social, que dijeran qué están haciendo para paliar o buscar una solución a ese problema que se nos viene en 5 meses, se nos viene en enero. Y la otra cosa muy importante, que es la mayor preocupación, es en el CES se había negociado un acuerdo de gradualidad de los techos de cotización hasta diciembre del 2024. ¿Qué va a pasar a partir de enero del 2025? ¿Vamos a regresar al techo anterior de la ley marco, que eran 7.000 lempiras? ¿O vamos a seguir avanzando? ¿Qué va a pasar con eso? Entonces son las cosas que se van con la derogación de la ley marco de protección social y en la que los trabajadores estamos preocupados viendo qué vamos a hacer o qué podemos hacer para solucionar este problema. Es lo que podría, para introducción, mencionar yo. Abogado, oriéntenos. Bueno, muy buen día y bueno, me sumo a las manifestaciones tanto de Joel y Luis y solo voy a hacer un par de aclaraciones por el tema jurídico. No fue una derogatoria, ¿verdad?, sino que fue una declaración de inconstitucionalidad, que no es lo mismo, aunque los efectos son similares. Segundo, no hay que olvidar, el gobierno anterior quedó debiendo, porque la Ley Marco de Seguridad Social establecía que posteriormente se iba a generar una nueva ley de seguridad social y una serie de cosas que nunca se hicieron, ¿verdad? Entonces siguió funcionando el marco general sin la ley que se tenía que generar. Eso también generó algunos conflictos. Pero sí quiero rescatar los puntos fundamentales que señaló Luis. El tema de la gobernanza, que es fundamental, y a introducir un nuevo punto, que es el tema administración. El secreto, señores del país, se llama administración. El dinero ahí está. Es cierto que tenemos deficiencias productivas, es cierto que tenemos un montón de elementos que nos producen lentitud en cuanto al tema de empleo, desempleo, pero los impuestos se generan, las aportaciones se generan y se reciben, pero son mal administradas, infortunadamente. Entonces, la gobernanza, como señaló Luis, es fundamental para que la institución pudiera adelantar en una serie de factores que de otra manera no se pueden tener. Ese es un punto. El otro punto, lo que señaló Joel, que es el tema de garantizar al empleado por lo menos el 50% de su cesantía, que dicho sea de paso, ustedes no me dejan mentir, cuando salió la ley marco fue brinco, ¿va?, de la parte empresarial, porque dijeron, ¿cómo un 4%? Hasta que se empezó a producir el beneficio y que vieron que era como tener un ahorrito que me permite que el impacto al momento de terminar una relación de trabajo fuera menor, se empezó a manejar de mejor manera. Pero bien, otro punto que quiero rescatar es que esto no ocurrió en el gobierno actual, porque la sentencia estaba dictada desde el año anterior, pero no había sido publicada. Desde el 2019. Es correcto. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? Y como bien dijo Luis, y me sumo a Joel, y yo creo que nos podemos sumar los tres, ¿qué intereses hay detrás de promover un recurso de esta naturaleza cuando a todas luces el marco general que tenía la ley era positivo? Claro, había que aportar más dinero, había que administrarlo de manera más eficiente, pero esto permitía, para que no se me olvide, tendríamos el pilar de protección, teníamos el pilar de previsión, teníamos el pilar de la atención a la salud, teníamos el pilar de los riesgos profesionales y teníamos el pilar de la cobertura laboral. Es decir, cuando integramos esos 5 elementos en un sistema de salud, ¿cuál era el objetivo de la ley? Ustedes lo sabrán mejor que yo, que estaban ahí al día. Universalizar la salud. Si el proyecto, en lugar de atacarse, se le hubiera dado todos los elementos y, como bien señala Luis, en lugar de cortarlo de tajo, atacáramos los defectos que podía tener y lo mejoráramos, estábamos encaminados a tener un sistema de salud que podía eventualmente tener universalización de salud, con lo cual la empleada doméstica podía tener salud, el taxista, la persona del mercado, etcétera, porque se podía sustentar
Porque la deuda histórica del Estado era la que iba a sustentar todo ese beneficio colectivo para la gente que no estaba aportando al Seguro Social. Entonces, digamos, es un amplio panorama de cómo la ley estaba enfocada, pero no se analiza y simplemente, a pesar de que estaba involucrando a una institución como el RAP, de que estaba haciendo perder al Seguro Social más de 1.300 millones de lempiras por año, simplemente dicen, ¿saben qué? Es inconstitucional y te fuiste, sin valorar todo eso. Y como bien señala Luis, imagínense, volvemos de tener servicio para nuestros hijos a los 18 a los 11. Volvemos al tema de que nunca se desarrolló el tema de los riesgos profesionales, porque no recuerdo yo exactamente los valores, pero entendía yo que el Seguro Social, por ejemplo, perdía casi un 45% de recursos en atender todos los accidentes que se dan en motocicletas, en vehículos, accidentes de trabajo. ¿Por qué? Porque no habría una estabilidad de el costo que esto generaba y de la manera de sustentar eso. Lo que no hemos entendido nosotros en el país es que todo cuesta dinero. Entonces, si no aportamos y no administramos los recursos para que ese costo nos pueda beneficiar cuando estoy aportando, entonces vamos a tener un problema. Y el problema final, que lamentablemente el hondureño se ha acostumbrado a vivir al día. ¿Por qué? Porque no tenemos un salario estable, no tenemos un trabajo estable, no nos han educado financieramente, aparte de que las condiciones tan precarias en que los trabajadores viven, ustedes como sindicalistas lo saben perfectamente, no le permiten a una persona tener esa posibilidad de una administración financiera. Ni siquiera tienen criterio financiero porque tengo para comer hoy, no sé mañana. Y la ley de alguna manera podía generar una base que le permitiera a la gente tener una mejor forma de administrar esos recursos con el apoyo de una AFP, que claro, se dejó el RAP funcionando como AFP porque también se generó el esquema de las AFP privadas, pero se dejaba el RAP ¿para qué? Para que las AFP no abusaran de los cobros y hubiera una estabilidad en los mismos. Entonces, el efecto inmediato que deja este vacío es el tema de la cesantía. Y solamente para un comentario por la pregunta que hacía Joel, mire, a mi criterio, como este dinero está depositado en el RAP, es de los trabajadores porque así lo decía la ley, está asignado y vinculado a la cuenta individualizada que tenía cada trabajador. Yo no veo razones para no pagarlo, porque el dinero está y estaba bajo ese marco jurídico, pero no desconozco lo que usted dice, de que si voy y digo, no tengo problema en darlo y lo paga, después lo van a perseguir, lo van a atacar. Entonces es necesario que se genere un reglamento o una regulación de cómo se va a administrar ese dinero, cómo se va a devolver para que no haya ningún tipo de problemática. Y diría esto para la siguiente parte del programa, yo desearía de todo corazón que se revise la ley y que posiblemente la puedan reaprobar, corrigiendo las cosas que se tiene, porque hay muchas cosas positivas. Yo pienso que si en el país no empezamos a conciliar ideas y a sumar, porque resulta que si Raúl no era amigo mío y se le ocurrió una buena idea, lo que quiero es que él fracase porque no me cae bien. Quiero que fracase porque quiero afectarlo. No, quiero que triunfe mi amigo. Eso no puede seguir ocurriendo en el país y lo digo como lo he dicho en muchas otras participaciones a los políticos en general, no al gobierno actual ni al anterior, a todos los que tuvimos, los que tenemos y los que tendremos. Si no cambiamos esa conducta en la que los hondureños sumemos para que crezcamos y desarrollemos el país en las necesidades que tenemos, el país va a ir de mal en peor. ¿Quiénes, Joel, avalaron la derogación de esta ley? ¿No midieron los efectos negativos de esta decisión y no tenían abogados ahí que los asesoraran? Bueno, Raúl, es que eso no fue una derogatoria, como ya nos explicaba, no se fue al Congreso, que allí es donde hacen leyes, donde producen leyes, donde transforman leyes, donde las derogan y aprueban otras. Es que eso fue un recurso que presentó el Colegio Médico
ante la Sala de lo Constitucional en la Corte Suprema de Justicia. Solo deme un minuto. David Sandoval, San Pedro Sula. Don David. Aló, Raúl, buenos días. Sí. Sí, buenos días a sus invitados, Raúl, y gracias por la oportunidad. Fíjese que a mí me preocupa. Aquí ya sé por dónde van y así estamos preocupados la clase obrera. Dice para que me conteste después, el RAP, ¿qué significa RAP? ¿Verdad? Desde ahí. Y lo otro es que a mí me preocupa la situación aquí en el país, porque ya han habido casos de que modifican la ley con una intención oscura, porque han visto tantos millones ahí y es increíble. Yo no sé, Raúl, usted por qué no invitó a algunos diputados que estén trabajando en modificar esta ley. Nos está afectando. Es que, óigame, si aquí la mayoría del pueblo que trabaja, que ha aportado, que nos han deducido, y también los empresarios porque no se pronuncian. A mí me preocupa aquí porque ya sé por dónde van y de repente le voy a decir, no quiero estar acusando, pero yo siento que es más de lo mismo que ha pasado aquí en el país, ¿verdad? Quieren caerle a ese montón de millones y a mí me preocupa. Y están dejando un montón de gente aquí necesitada y que no les interesa nada. Raúl, yo le invito para que usted invite a los diputados, los bien invitados también, para ver si están trabajando en esto, que ese es un problema social grande aquí en el país. Entonces, el RAP, ¿verdad? Yo ya sé qué significa, pero la última letra que está allí, ¿verdad? Es lo que yo no entiendo, porque aquí le meten mano y modifican la ley. Gracias, Raúl. Feliz día a todos. Gracias. Bueno, para contestar antes de que se me escape al amigo, RAT significa régimen de aportaciones privadas. Es la previsión del sector trabajador que cotiza por la empresa privada. Y de repente, mire, hay que ser consciente, en el gobierno anterior y sin ánimo de criticar, le echaron mano a todos los recursos de la previsión, de los institutos de previsión, porque el gobierno aporta cuando son aportantes del sector gobierno. En este caso del RAT no, porque el gobierno no aporta absolutamente ningún centavo, sino que solo lo aporta el patrono, el empresario, el dueño de la empresa y los trabajadores. Juan Orlando fue una vez, yo les quiero contar, fue una vez al RAT a ver cómo se manejaba, qué es lo que había, cuánto había. Nos preocupó, pero ahí no hay forma, porque el dinero está en cada cuenta, la cuenta de Julano, el otro, de la compañera, del compañero trabajador, entonces no hay forma, no hay forma de agarrarlo. Claro. Les decía, no es una derogatoria, es una inconstitucionalidad la que se dio, lo declaró la Corte Suprema de Justicia, y al amigo decirle, fue desde el 2019 que aprobaron declarar inconstitucional esa ley. Lo que pasa que por cosas políticas, el gobierno anterior no lo dio a conocer, sino que ahorita que asumió la presidencia, la presidenta Xiomara Castro, es que sacan a luz pública que se declaró inconstitucional por un recurso presentado por el Colegio Médico, que tiene grandes temores por la privatización de la salud, por esas cosas. Y quiero decirle también, Raúl, y al pueblo hondureño, que el sector trabajador sí se pronunció en lo que consideraba que no era correcto de esa ley. Y mire usted, nosotros debemos de lamentar a veces de quienes van al Congreso y quizás debemos ser conscientes de quienes deben ir y saber elegir, no solo ir a votar. Nosotros, el sector trabajador, hicimos una tipo revista, Raúl, tipo revista. Le hicimos a los 128 diputados de aquel momento, le fuimos a dar una. Yo recuerdo al compañero Carlos H. Reyes comprometido hablando con las bancadas, nos reunimos con las bancadas de los partidos, les entregamos en sus manos qué era lo que opinábamos nosotros, le decíamos qué problema había en cada artículo y le decíamos cómo se superaba, qué se hacía. ¿Sabe cuál es el problema? Que a la mayoría de los diputados les da pereza leer, a la gran mayoría. Y ojalá que este Congreso no sea así. El problema es que hay muchos de esos, que no leen. Entonces lo que se van es por una línea partidaria. Sí. Y la bancada les dice esto a muchos diputados, quizás no a todos, hoy he visto algunos muy activos que leen, que se preparan, van y van a votar, a levantar la mano, pero no se agachan a leer. Nosotros le hicimos, y parte de eso, de la reserva laboral, parte de eso de la cesantía, fue una propuesta del sector trabajador, viendo de que había que tener algo para los trabajadores, porque hemos tenido grandes problemas. Había veces que se despedía un trabajador, se le acusaba de algo y desgraciadamente se le podía comprobar amañado o no,
y se iba sin ni un centavo en su bolsa de las prestaciones. Ya lo ha habido, hay gente que es perversa. Pues. Sí. Entonces, se superó eso con ese 50%. Es probable, bueno, sí ganó, pero perdió el 50%, pero el otro 50% está hasta con rentabilidad, con intereses, que ganó. Entonces, eso es importante retomarlo. Mire, el Congreso organizó una comisión interinstitucional para que pueda sentarse a ver cómo elaborar otra ley marco de protección social, que no sé cómo se le va a llamar, puede ser otro nombre, pero que pueda universalizar el problema, la cuestión de la salud, la cuestión de la previsión social, y eso hay que trabajarlo. Nosotros, fíjate que el sector trabajador hemos superado algo. Nosotros hemos sido terribles para protestar, ¿va? Y seguimos siendo, y la Constitución nos permite la protesta y todo. Y es correcto. Pero hemos aprendido también hoy no solo a protestar, sino a proponer. Y hemos hecho propuestas. Y nosotros en debate hemos sido capaces de argumentar lo que hemos dicho, porque tenemos técnicos que nos ayudan, que nos asesoren, y son buenos. Los mejores técnicos en prevención social creo que los tenemos nosotros. Y nos ayudan, y está gente preparada, economistas y todo. Y tenemos amigos que ni siquiera nos cobran, sino que nos ayudan, pues, nos dan el consejo y lo asumimos. Entonces, eso no es una derogatoria, es una inconstitucionalidad, que se presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia en la Sala Constitucional, le dieron respuesta positiva a ese recurso que presentó alguien, que fue el Colegio Médico, porque ellos también han tenido sus resquemores y nosotros también en su momento. Pero no puede quedar de que porque se declaró inconstitucional esa ley es que ahora vamos a dejar todo así nomás. Ahora hay que ver cómo promover, cómo hacer una nueva ley, y ojalá que entremos todos en ese debate y que propongamos y que argumentemos, porque no podemos tener el país sin una ley de previsión social. Y bien decía el abogado, aquí se aprobaron, había que aprobar con esa ley, la ley de las AFP. El RAT en ese momento se convirtió, ahora vuelve a su estado normal con la ley anterior, ¿va? Sí, del RAT. Así y es. Que debe cotizar el empresario el 1.5% y el trabajador el 1.5% para su previsión. Así es. Debe hacerlo. Pero como se había convertido en esa AFP, cotizaba las pensiones y eso le generaba utilidad también al trabajador. Todo eso se ha parado. Y quizás en el otro momento les puedo decir cuánto ha dejado de percibir solo en pensiones el RAT para los trabajadores y cuánto ha dejado de percibir por la cuestión de la cesantía. Son millones y millones. Daño a la institución, que ha tenido una buena imagen, que ha sido bien administrada y que tiene buenos liderazgos adentro en la gerencia del RAT. Y lo otro es el prejuicio de que no tiene su dinero. Inmediatamente el RAT inmediatamente entrega porque es bien administrado y es sana, su economía es sana. Entonces, correcto. Tras de que se termine un contrato laboral entre un trabajador y una empresa, el RAT inmediatamente que le comprueban eso y le devuelve su dinero. Inmediatamente, Raúl. Y por eso es que hay acumulado casi 150 millones de que hay que pagarlo ya, que hay que dárselo, que hay que devolvérselo. Y bien, le tomamos el consejo y nosotros sí estamos hoy, tenemos una asesora legal muy buena y hemos hecho otras consultas y los asesores del mismo COET han estado trabajando en eso para ver de qué manera se saca una resolución en el Consejo Directivo. Y hay una sesión extraordinaria el día de hoy a las 10 de la mañana. Y ojalá que hoy podamos tomar la decisión con los temores, porque somos humanos, de poderle poner en su bolsillo a cada trabajador lo que le corresponde si ya no está trabajando, porque a mí sí, yo sí lamento y todos lamentamos que hace 4 meses que haya sido despedido un trabajador y que ahora ni siquiera tiene trabajo, pero tampoco le hemos podido devolver ese dinero. Yo hoy invito al Consejo Directivo que aprobemos esa resolución, que nos atrevamos. Si por eso nos castiga la ley o algo después, pues hay que asumir las consecuencias, pero el trabajador necesita su dinero y hay que devolverse 148 millones que hay que ponerle en el bolsillo a los trabajadores que tal vez ganaban poco, Raúl, y que no tienen trabajo y no tienen cómo hacerle frente a las demandas que tienen en el seno de su familia hoy. Hay que ver, pero eso es una parte que vamos a aprobar en el Consejo Directivo. Lo otro, para que lo sigan
aportando los patronos, los empresarios, no podemos hacerlo nosotros. Eso ya depende de que se haga y se apruebe un decreto en el Congreso Nacional de la República, paliativo nada más, porque después hay que hacer una ley general para todo, que contemple todo eso. Y para eso hay que sentarse, hay que desvelarse, hay que leer, hay que ver otros modelos y hay que poner técnicos que nos ayuden a eso. No es que solo es de la noche a la mañana que se viera a aprobar algo y que se vaya a aprobar algo peor que lo que teníamos. Solo un comentario por lo que dijo. Me parece muy válida la posición de lo que usted está exponiendo, porque de eso se trata, de traer una solución a los trabajadores que tienen su dinero ahí. Solo susténsense bien, ¿verdad? Porque como le digo, la persecución aquí está a la orden del día. No, eso está, voy a agregar también, eso estaba pensando, cuando lo van a meter al bote, va. Sí. No, porque lo que dijo él, vamos a asumir las consecuencias. Cuando él dijo eso, me preocupé. No, hay que tener mucha prudencia, es decir... Y aquí está el abogado. Sí. Mire, si se quieren ensañar... Bueno, y después lo denigran a uno. Es que, ¿cuál denigran? ¿Lo meten al bote? Sí. ¿Cuál denigran? yo quería referirme a ese tema precisamente. ¿Qué es lo que pasa? Dice uno... Solo deme un minuto. En San Pedro Sula, don José Maradiaga. Buenos días, don José. Buenos días, que Dios los bendiga y que Dios bendiga a Honduras. Don Raúl y sus panelistas, mire, Honduras está pasando no de ahorita, pero ya tiempo, está pasando momentos difíciles porque nosotros los hondureños no los entendemos de unos a los otros. Lo que dice el abogado de Estelar, yo lo felicito a ese señor porque siempre aclara muchas cosas que están pasando todos los días en Honduras. Óigame, aquí se toman decisiones todos los gobiernos que nada que ver con la realidad de nuestra Honduras, de nuestra gente, que hay gente que está aguantando hambre ahorita, don Raúl. ¿Y por qué los gobiernos no buscan una forma, aunque sea de que coma un tiempo, 2 tiempos al día cada familia, hombre? Que hay formas como ayudarle a una persona. Mire, Raúl, si yo estoy aguantando hambre con mi familia y usted me dice, don José, le voy a trabajar un mes para que le dé comer a mi familia, yo voy a trabajar un mes. El problema es, don Raúl, el sistema. El sistema no permite que todo el mundo tenga sus mismos derechos, y todos tenemos derechos y obligaciones. Entonces, pero hay grupos organizados que lo que se complacen es que su gente esté bien y que los demás estén jodidos aguantando hambre. Mire, cuando quitaron ese trabajito por hora que había, yo me acuerdo que el que trabaja tiene que tener sus derechos todo el tiempo. Todos sus derechos los tiene. La ley los protege. Pero sí, cuando no se puede darle sus derechos a todo el mundo, aunque sea para estar comiendo unos 2 tiempos al día, hombre, que no hubieran quitado ese trabajito, cuántas personas quedaron aguantando hambre. ¿Y qué importan los derechos? A mí lo que me importa es tener que comer. Eso es lo que a mí me importa. Entonces las organizaciones de trabajadores están alegres porque los que están organizados ahí también, con todos sus derechos, y quitaron el trabajito por hora, que era malo. ¿Cómo va a ser malo? Malo para algunos, pero para otros estaban comiendo con su familia. Mire cuántas personas quedaron desempleadas, por Dios santo, y cuando no se puede ayudar del todo, hay que ayudar a medias. Y eso tiene que verlo los gobiernos, cualquier gobierno que sea. Hay que buscar la forma de que la gente coma, y no hay otra forma, solo esa, de aceptar, y las organizaciones aceptar que hay que ayudarle a la gente de la forma que sea. Muchas gracias, don Raúl, y que Dios los bendiga a ustedes. Gracias por su llamada desde San Pedro Sula, don José Maradiaga. Yo me quería referir al tema este. Es cierto, no fue el Congreso que derogó la ley, fue la Corte que lo declaró inconstitucional. El problema es que la declara inconstitucional toda, absolutamente toda. Ese es el problema. No se refiere a tal artículo inconstitucional porque viola lo establecido en el 142, 143 de la Constitución de la República. Así debió ser el fallo. Y la otra cuestión que hay que decirlo autocríticamente, las personas que introdujeron en la Corte Suprema de Justicia este escrito de inconstitucionalidad, desgraciadamente el que ocupaba la presidencia en ese momento era un empleado del Instituto Hondureño de Seguridad Social, sin pensar en las consecuencias. La persona que estuvo tomando como bandera de lucha esta derogación, ahora es diputada del Congreso Nacional, una médico. Entonces eso llama la atención, pues.
yo diría, estamos luchando contra la privatización, contra hacer negocios con la salud, pero si nosotros mismos propiciamos que una ley que tenía cosas beneficiosas sea derogada a rajatabla, estamos mal. La otra cosa, la ley marco de protección social, era lo que en otros países tenía una parte que se llamaba, en otros países se conoce con el nombre de piso de protección social, que es aquello que integra esta cuestión que en Honduras tenemos una disgregación, tenemos el bono escolar, la merienda, el de la tercera edad, este tipo de situaciones. Esta ley lo agrupaba todo para tener un piso de protección social a las personas que no tienen capacidad contributiva al seguro social y universalizar la seguridad social para las personas que no tienen capacidad contributiva. El Estado, el gobierno, hicieron un aporte para pagar con estos fondos. Y decir, ¿qué pasa ahora? La estructura que tiene el seguro social está basada en la ley marco. Antes se llamaba régimen de invalidez, vejez y muerte, ahora se llama régimen de previsión social. Antes se llamaba, en la ley del seguro social se llama régimen de enfermedad maternidad, ahora se llama seguro de atención de la salud. El otro, el régimen de riesgos profesionales, aparece en la ley del seguro social, ahora en la ley marco se llama régimen de cobertura laboral. Entonces, estas situaciones son las que nos ha dejado en el limbo. Imagínense, nosotros que trabajamos en el seguro social y conocemos internamente lo que pasa, hasta físicamente las instalaciones del seguro social fueron construidas ahora para tener oficinas para los 3 directores especialistas, como la mandaba la gobernanza de la ley marco. ¿Y qué pasa? Tiene un director ejecutivo, ocupa una oficina. Ahora se nombró una subdirección ejecutiva conforme a la antigua ley, a la ley del seguro social, y ya no hay una oficina para la subdirección físicamente. Entonces, y así, si usted se va revisando en el seguro social, toda la estructura administrativa está basada en la ley marco. Claro. Entonces hay que regresar a la ley del seguro social y eso trae las consecuencias. Entonces, nosotros, lo que decía Joel, como trabajadores hemos hecho un proyecto de decreto con los técnicos que trabajan con las centrales obreras, y eso hay una comisión, tenemos entendido que hay una comisión del Congreso Nacional y hay personas en las cuales nosotros creemos, encabezada por el doctor Hugo Noé Pino, que es una persona de la confianza de los trabajadores, porque él, además de sus conocimientos técnicos como economista, tiene una concepción social, no va a pensar, una formación social dirigida a la parte social, no al negocio, no a generar riqueza. Entonces creemos que esa comisión va a hacer un decreto que esperamos nosotros que los compañeros diputados que están ahí lean, porque Joel lo sabe como profesor que es, como pedagogo. Hay personas que no saben ni siquiera leer y no les gusta leer. Unos porque no les gusta y otros porque no saben leer. Entonces nosotros esperamos que en esta cuestión, que es la vida de los trabajadores, miren, nosotros queremos que el seguro social sea fuerte, no porque trabajamos en el seguro social, sino porque va a llegar un día que nos vamos a jubilar. Y hay miles de trabajadores que se van a jubilar con una pensión indigna, una pensión demasiado baja. ¿Por qué? Porque lo que cotizamos al seguro social es bajo. Claro. Si usted se jubila, Joel se va a jubilar por Imprema. Los que se jubilan por Injupen, por Impreuna, cotizan por el 100% de su salario. Además de que cotizan por el 100% del salario, la tasa de cotización es más alta. En el seguro social tenemos un tope, un techo de cotización con un porcentaje sumamente bajo. Entonces, esas son las cosas torales que hay que discutir. Y si podemos tener una nueva ley donde superemos eso es lo mejor para los trabajadores. Y que los trabajadores, los dirigentes sindicales, los que estamos en esto, no lo miremos como una disminución de mi salario, de mi ingreso. Más bien lo miremos como un futuro para cuando Inversión yo pierda la capacidad de producir. ¿Cómo pierdo la capacidad de producir? Puede ser por un accidente laboral o un accidente común. O puede ser por la edad, cuando la edad biológica que la ley me manda a jubilarme, tener una pensión digna. ¿Cómo se logra eso? Dejando una ley donde se establezca sin tope de cotización al seguro social y que se pueda subir la tasa de cotización. Que esas son reformas paramétricas que son decisiones políticas difíciles, pero en un momento hay que enfrentar eso. Y eso es lo que deberíamos estar pensando. Y rescatar lo que hemos perdido ¿qué palabra? Es que los abogados dicen subrogación, no sé cómo es que dicen un nombre.
abrogación, algo así dicen. Abrogación, algo así dicen los abogados. Ajá. Que no es derogación, sino que es abrogación lo que dijo la Corte Suprema de Justicia. No sé si esa es la palabra, no sé si esa es. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar y tener conscientes los trabajadores. Mire el gran desconocimiento que tenemos, que creemos que la ley de empleo por hora nos beneficiaba. Eso nos dañaba, eso era una puñalada a los derechos de los trabajadores. No tenía vacaciones, no tenía aguinaldo, no tenía nada, no tenía seguridad social. Aunque la ley no lo decía eso, que le quitaran los derechos, pero se los quitaban los patronos. Sí, entonces, ¿y qué pasa? Hay una empresa, no me venga a mí el cuento que la empresa va a cerrar porque no puede contratar empleados por hora. Si la empresa cierra, va a dejar de producir y va a dejar de recibir ganancias. Yo no he visto ninguna empresa que cierre porque no va a contratar. Si los que producimos la riqueza que las empresas generan somos los trabajadores con nuestra fuerza de trabajo. Miremos qué pasó con la pandemia. Las empresas que cerraron no generaron ganancia en ese periodo, cuando estaba el fuerte de la pandemia. Esas empresas dejaron de percibir, porque los trabajadores, la única riqueza que tenemos es nuestra fuerza de trabajo. Eso hace que las empresas produzcan. Y, por lo tanto, tenemos derechos, y uno de los principales derechos es la seguridad social. Esa es nuestra lucha y lo que debe ser nuestro conocimiento. Germán, ¿tomó una buena decisión la Corte Suprema de Justicia y el Poder Legislativo con esto? No, No. a mi criterio no, ¿verdad? Definitivamente, y en especial reitero por lo que dice Luis, que estoy totalmente de acuerdo con él, que se lo llevan de tajo, todo se lo llevan, en vez de analizar y decir, bueno, aquí hay un error, corrijamos esto, o hagamos una situación parcial, ordenemos una revisión. Y mira, Joel, que para complementar lo que usted decía, ¿sabes cuál era la obligación del Congreso respecto a esta sentencia que dictó la Corte Suprema? Tenían que haber hecho una publicación de la misma. Y eso nos tiene enredados. Y no se ha hecho. No sabemos si es verdad que a partir de que se derogó, que se publicó, nos tiene más enredados. Sabemos que la sentencia se dictó y tiene efectos, obvio, porque es una sentencia, pero las obligaciones que tiene el Congreso no han sido cumplidas. Ellos tenían que hacer una publicación y tenían que emitir los correctivos para que ustedes no tuvieran que tener un consejo hoy a la carrera, sabiendo que van a decir, ¿hacemos o no hacemos? ¿Por qué? Porque las reglas tienen que estar claras, pero no se ha hecho eso. Y, mire, yo quisiera sumar algo a esto. Y con todo el respeto para Luis y para Joel, que son sindicalistas de los buenos, mire, el tema que mencionó esta persona, el señor José Maradiaga, que habló de la ley de trabajo por hora. Yo he sido una de las personas que ha defendido la ley, no porque haya que defender la ley. Y hago esta aclaración y me gustaría que aportemos esto. Era una fuente de empleo para las personas y esa parte había que rescatarla. Y me sumo a lo que dijo Joel y Luis, yo quisiera que rescatemos esto. ¿Por qué no derogamos el Código de Trabajo? Por una sencilla razón, ¿verdad? Es la fuente fundamental de todos los derechos de los trabajadores. Es inconcebible que lo planteemos siquiera. Pero ustedes lo saben, yo soy abogado laboralista, el código se viola todos los días, lo violan permanentemente. ¿Por qué? Porque no hay una estructura estatal que persiga y sancione a las personas. ¿Cuál fue la gran invención del Estado? Ponerle multas a las empresas que incumplen vacaciones, que incumplen esto. ¿Y la multa para quién es? Para el Estado. ¿Es para resolverle el problema al trabajador? No, no lo es. ¿Se resuelve con eso? No, no se resuelve nada. Entonces, hay una conceptualización equivocada. ¿Y a qué quiero llevar lo del trabajo por hora? Porque lo menciona el amigo. A mí me consta como asesor y se lo digo, no es defender la ley, es defender el nicho de trabajo que existía. Se la vuelan sin valorar todos esos elementos y bajo una serie de elementos que son falsos. Joel lo dijo, la ley de trabajo por horas era violada, igual que el código. Pero la ley da vacaciones, la ley da derecho a sindicalizarse, la ley da seguridad social, la ley lo da, pero las empresas no lo cumplían. Entonces vamos al tema, ¿por qué castigar a la ley y no castigar a los que la incumplen? Esa es la visión que creo que tenemos que rescatar, porque ¿qué pasa? Se vuelan eso, se vuelan lo otro y todo suma negativamente. Por ejemplo,
Vi hoy en la nota, Raúl, que daban de la toma que hay en la UPN en este momento, porque los guardias de seguridad de la empresa privada se tomaron la UPN. Miren el desorden que se crea. Los guardias, quienes no les cumplen los derechos, es la compañía de seguridad, pero se toman la universidad, impiden clases, etcétera, cuando no debería ser así porque no es la universidad la que está incumpliendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos generando un desorden en el país de tal naturaleza que ya aquí ya nadie sabe. El tema de las compañías de seguridad, lo digo abiertamente y me van a odiar algunos, son lugares donde abusan terriblemente de los derechos de los trabajadores. Es una realidad. Ajá. Pero ¿qué culpa tiene la UPN de lo que haga una empresa? Se me viene a la mente algunos, no todos, algunos dueños de empresas de limpieza. Esos bárbaros se van a gastar el pisto y no le pagan a las empleadas. Es correcto. Entonces, conozco uno ahí. Claro, es un tema, vuelvo al tema de la palabra mágica del inicio, administración, amigos. Los dineros ahí están, pero llegamos a generar unos negocios pero exorbitantes para las personas y los empleados, que como bien dijo Luis, son la fuerza de trabajo, son los que mueven la economía, son el valor fundamental de la producción de un país. Están relegados totalmente. ¿Por qué? Porque no hay un seguimiento adecuado para que los derechos mínimos y fundamentales para que tengan una vida digna les sean respetados. Eso no puede ser definitivamente, ¿va? Entonces, creo que lo que dijo Joel, de que estemos juntos, aportemos, sumemos, estemos en los espacios de trabajo respetándonos y aportando para crear leyes que se respeten y que le den esa dignidad a las personas, es lo que necesitamos en el país. Porque mire, lo que dijo el señor José Maradiaga, a mí me consta como asesor de empresas, yo sé que hay un montón de personas que iban a ser contratadas y que por ese marco que se perdió ya no van a ser contratadas, lamentablemente. Y claro, ¿por qué se derogó? Porque dijeron que no se cumplía la ley. Bueno, perfecto, entonces exijamos que se cumpla. Y si a la ley le faltan elementos para que esa dignidad de que hablé se va, entonces agarrémosla, reformémosla y pongámosles las cargas sociales que tiene que tener la ley. Pero en un país donde no tenemos trabajo, donde no tenemos inversión ni pública, ni privada, ni extranjera, porque la inseguridad jurídica nos está comiendo, tenemos que sumarnos como hondureños a estas dinámicas en donde podamos generar ese crecimiento. ¿Por qué mencioné lo de los guardias? Porque tenemos eso de los guardias en la UPN, tenemos la manifestación de todos los empleados que están construyendo la embajada americana, que ahí estamos hablando de una cantidad enorme de empleados. ¿Por qué? Porque fueron contratados bajo un marco que permitía y simplemente lo eliminaron de la noche a la mañana. Abogado, pero yo creo que... Solo un minuto. Sí. Don José López, San Pedro Sula. Don José. Aló, buenos días. Buenos días. Mire que tengo una consulta, más que todo para el señor que está ahí del RAC. Yo soy una persona que labora en una empresa que trabajamos por contrato, 5 meses y medio de finalizar el contrato y nos hacen la deducción de la reserva laboral y se envía al RAC. Pero en este caso, con la ley esta que ya se canceló, no sabemos en ese caso ese dinero de esa parte, porque como nosotros seguimos laborando, no es que dejamos de tener contrato, seguimos laborando, pero se nos envía la reserva laboral al RAC cada 5 meses y medio. Entonces, esa parte, nosotros en ese caso, ¿cómo quedaríamos con el dinero que está en el RAC? Más que todo, daría la pregunta. Gracias, don José López, desde San Pedro Sula. Y ahí es donde no se puede devolver nada. ¿Y en qué nos basamos? y en qué todo el mundo se anda protegiendo, es que nadie quiere ir preso. ¿Va? Sí. Entonces, mire, todo ahora lo que, están cotizando al RAT ahorita es porque el RAT volvió a su normativa anterior. Es correcto. A la ley del RAT. Entonces cotizan el 1.5%, para eso que era el fondo primario que tenía, que era para vivienda, y ahí lo tienen. Pero ya la otra situación de no es que no se está cobrando en el RAT nada de eso. Quedó un hueco de regulación de ese dinero que ya está ahora, en el RAT. Creo que ha habido colaboración del sector privado en el sentido
de que al hacer un decreto para poder superar eso, ellos están de acuerdo. Y tal vez hay empresarios que estén reteniendo ese fondo y cuando ya se habilite lo paguen todo. ¿Va? Es probable que lo estén haciendo así, no conozco. Pero en realidad no hay ninguna ley que pueda garantizar que hay que devolver ese dinero. Ahí está el dinero. Claro. Pero ¿y cómo se devuelve? No se puede devolver. Y lo que le decía, sí, usted adelante. Como abogado sabe que al derogarse la ley de trabajo por hora, es que es bien fregado, Raúl, que solo trabaje 3 horas. Yo, por ejemplo, que trabajé 3 horas al día, y que la ley decía que habían de deducirle para su previsión social, para el seguro, para todo. El problema es que si solo trabajo 3 horas, yo mismo digo, no me deduzcan, porque con esto ni siquiera puedo hacerle frente a todas las demandas que tengo en la familia. Mire qué gran problema. Entonces, al no tener eso, digo, no me deduzcan nada, porque esto no me ajusta. Si no le ajusta el salario mínimo a alguien, porque es pesada la carga en la familia tal vez, entonces, ¿cómo le va a ajustar trabajando 3 o 4 horas? Entonces, prefería el trabajador ponerse de acuerdo con el patrono para que no le dedujeran, entonces no le pagaban seguro social y estaba aquel molote. Pero hay un decreto de 1974, usted lo conoce, el salario mínimo, que ahí habla de la jornada parcial, y ahí tiene derecho. Yo creo que con eso pueden paliar un poco, contratar, porque ahí está ya una normativa desde 1974 que permite que puedan trabajar por jornadas parciales los trabajadores y que les den su derecho. Yo creo que ahí pueden los empresarios superar eso. Raúl, nosotros, me mandaba aquí voy a ponerme ayudantes aquí para ver mejor, me mandó una tabla el gerente del RAT y la abogada Sarinés también, y me dice, mire lo que tiene el RAT en cesantía. En el mes de abril se solicitaron 3.937 solicitudes para la cesantía. Y en la cuestión de pensiones, 81. En junio ya hay hay 9.602 solicitudes exactamente en total. Y eso significa, para cesantía, 148.889.547 lempiras. Y en pensiones hay 390 solicitudes que equivalen a 9.631.816. O sea que por los dos, por la parte de pensiones y cesantía hay solicitudes que eso ya equivale, Raúl, prácticamente a 160 millones de lempiras que hay que devolver en este momento, y es lo que andamos buscando, la forma de cómo hacerlo. Y claro, uno se preocupa, Raúl, uno tiene familia que lo denigren. Es que la pensé con lo que el abogado Germán Leicelar le dijo, yo entiendo, pero tienen que blindarse bien y estar bien seguros legalmente. ¿Cómo van a hacer eso? ¿Sí o no? Es correcto, es decir, si ustedes se van solo por la buena intención, que es la correcta, porque vuelvo al punto, que quede claro para todos los que están. No solo es eso, es legal. Mire, es justicia social, ese dinero es de los empleados, está en cuentas que tienen su nombre individualizado, pero quitan la cuestión, no la publican, no emiten un reglamento, no emiten una instrucción, y entonces ustedes están aquí. ¿Hay un vacío? Exactamente, el vacío. Y ante ese vacío, ¿y ustedes quieren entregar cuánto? Prácticamente son 160 millones, porque hay 9 millones de fracción en pensiones, se echa ese trompo a la uña. 148 millones de cesantía. Oiga bien, Joel, yo escuchando al abogado, yo estuviera en su lugar, no lo hago. Sí, hay que tener cuidado, y claro. Pero miren, estoy leyendo una persona que es el presidente del CITRAIS, mi compañero Héctor Escoto, me dice algo que hay que ponerle atención. Unos interpretan que la ley ya no tiene efecto. Otros interpretan que la ley sigue en vigencia porque no está publicada en la Gaceta. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, en el Seguro Social, ¿por qué siguen cobrando conforme a la ley? La inconstitucional no está publicada. Eso no está publicado, ni ha salido un decreto, porque la Corte dijo que era inconstitucional. Pero, Joel lo dijo al principio, el Congreso es el que hace y deshace las leyes. Entonces, el Congreso no ha elaborado un decreto para publicarlo en la Gaceta derogando esta ley. Entonces, el Seguro Social sigue cobrando porque la ley está vigente mientras no sea publicada en la Gaceta. El RAP ya no está cobrando por lo mismo, para evitar. Es una dificultad. Miren lo que pasó, y Joel lo sabe bien, cuando había que nombrar representantes en la Junta Directiva del Seguro Social. Representantes de los trabajadores, de los empleadores, del gobierno. El gobierno ya manda quiénes son. El secretario de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social y el secretario de Salud. La ley lo manda. Pero los empresarios tienen que nombrar.
Y los trabajadores tienen que nombrar los secretarios generales de la gente tiene temor de asumir esos puestos porque no quiere que les pase lo que pasó con los anteriores. Aprueban, mis compañeros representantes de los trabajadores, aprueban un decreto de emergencia para compra de ambulancias. Ellos lo aprueban porque es de emergencia. Pero eso entra en vigencia dentro de hasta 2 años después. Ya no era emergencia. Ya no era emergencia entonces. ¿Cuál era la emergencia? Entonces, ese es el problema que hay. Que ahora por cualquier... Si ustedes en el RAP aprueban eso, nadie le garantiza que no pueden ir presos por eso. Entonces, ese es el problema que hay. Pasa lo que le pasó a Casaña, que por aprobar... Ah, ya ves Casaña. Ahí está lo de Casaña. Y después aparecen en la lista esta que hacen los gringos. Solo es que agarrando... Bueno, sí, adelante. Primero voy a hacer una pausa. Pero Joel hoy, hace un rato, hizo un llamado de que aprobaran. Si yo fuera usted, la pienso. Sí, Porque tiene que valorarlo. pueden alegar que en este momento hay un vacío. ¿Y si entregan cuánto? ¿100 cuánto? 148 millones para cesantía y más de 9 millones para pensiones. Los trabajadores. Pero ¿cuántos van a tomar esa decisión? Lo pueden Bueno, instrumentalizar. hay 3 del sector trabajador, hay 3 del sector empleador y también hay del gobierno 3 personas. Piénsenla. Yo ahí pondría, no estoy de acuerdo. Porque eso está en el aire. No voy a aparecer en la lista. La Angel después. No, ¿cuál Angel? Que va a ir al mamo. Olvide la Angel. Si es que usted agarra para Sí, yo no tengo visa y nunca he ido a solicitar. Aquí el único que agarra más seguido para Estados Unidos, me imagino que es Herman. Pero no, yo nunca he ido a la embajada. Desde ahí, ¿nosotros qué? Si los hondureños casi nunca vamos a Estados Unidos. Solo los ricos estaba bromeando con los Herman. Aquí solo la gente muy pudiente va seguido en los Estados Unidos. Pero nosotros que andar yendo a Estados Unidos a cada rato. Mentiras, hombre, ¿de dónde? Si desde que sale hay que gastar dólares. Así que, ¿cuál Engel? Piense en el mamo. Porque con el abogado aquí, es que me está sintiendo lo que estoy diciendo, yo la pensaría. Ese sí, hay que pensarlo. Mucha prudencia. Hay que pensarlo. Oiga lo que este hombre le está diciendo. Sí, hay que tener prudencia. Y son, mire, como aquí todos van a autorizar 150 millones, ¿cómo van a ir? Y esta gente está tratando de ayudarle a la gente trabajadora, como bien explicó Joel. Hay trabajadores que no están trabajando, que tienen deudas y que ese dinerito les serviría. Pero al momento que lleguen otros que no los quieran, hey, hay que meterles un proceso de eso. Abogado Leicelar, tiene la palabra. Bueno, no, retomando lo que decíamos tras cámara, ¿verdad? Es correcta las decisiones que estábamos planteando, pero hay que tener prudencia y hay que tener sustento. Porque mire, lamentablemente caer en desgracia aquí ante una autoridad y siendo ustedes personas sindicalistas o un servidor que sea una persona que está privado, que no tiene padrino político, se van a esmerar en pasearse en ustedes, amigos. Y lo digo ante las personas y todos los empleados que están esperando una resolución. Hombre, paciencia, ¿verdad? O sea, ustedes están buscando las alternativas y aplaudo su iniciativa, pero solo le digo, háganlo bien. Porque si no, van a terminar pagando consecuencias que son totalmente incorrectas. Porque ¿cuál es el fundamento, Raúl, en base a lo que platicábamos tras cámaras? El dinero es de la gente, es de ellos. ¿Y está en el RAP para qué? Para ser administrado a través de un fideicomiso que, como bien dijo usted, genera dividendos. ¿Por qué? Porque tenemos todo el dinero junto, lo administramos bien, eso genera un rendimiento y ese rendimiento se le da, de acuerdo a la proporción de ahorro de cada quien, un dividendo a cada persona. Eso es lo correcto. Pero ¿qué pasa? La derogatoria, que es inconstitucionalidad, que se va chajuás de un solo, deja un vacío. Y como dije originalmente, y para complementarle, Luis, mire, las sentencias no necesitan ser publicadas en su generalidad. Una sentencia es una resolución que tiene efectos propios, porque es el fin de un caso determinado. Claro, como esta es una sentencia que es de inconstitucionalidad, tiene efectos políticos, tiene efectos económicos, tiene efectos constitucionales y por ende el Congreso debió tomar la sentencia,
publicarla para que sea de conocimiento público, porque las sentencias las conocemos los que estamos involucrados en el caso. Por supuesto, como es una sentencia tan trascendental, todo el mundo sabe que existe, pero la oficialidad se la debería dar el Congreso. O sea, Corte, mándeme la certificación de la sentencia, yo Congreso hago la publicación, con eso se hace de conocimiento público y además, como tiene efectos constitucionales, como tiene efectos económicos, políticos y que deja situaciones como la que usted tiene que lidiar en el RAP, entonces el Congreso viene y dice, señores, bajo estos efectos está este y este y este instructivo, para que los terceros que son los trabajadores y que son a quienes nos debemos todos, no se vean afectados por una cosa que ha quedado con un vacío. ¿Me explico? Entonces, lo que usted dice es correcto, pero no todas las sentencias deben ser publicadas, porque lo que debo publicar en la Gaceta son leyes y otra serie de cosas, pero las sentencias por sí mismas tienen una validez que, repito, por la peculiaridad que implica, debió ser publicada para conocimiento público y además regulada en los efectos que tenía por todo lo que regula. ¿Qué se tendría que hacer para recomponer, creo que cabe el término? Sí. Recomponer esto y que esta gente pueda tomar una decisión y no esté en eso, me van a fregar o no me van a fregar, hice bien o hice mal, porque eso es un problema, ¿no? Bueno, básicamente, reitero, el Congreso, teniendo conocimiento de la sentencia, que tiene, repito, efectos porque es una sentencia, dice, ok, esta sentencia deja sin efecto esto. ¿Qué pasa? Yo tengo un dinero depositado ahí que ya no tiene razón de ser, pero ahí está. Y debo devolverlo, debo entregarlo a su verdadero propietario. Consecuentemente, mínimo decirles, señores del RAP, ustedes van a proceder con este dinero de tal y cual manera. Y con eso ya ustedes tienen un sustento legal directo que permite que no sea un tema de interpretación, ¿eh? Porque ese es el grave problema, cuando esto queda a lo que yo pensé, lo que yo creí, y qué tal si usted me cae mal y yo tengo la batuta en la mano y digo, es que como fue Joel y me cae mal, yo quiero creer que Joel actuó mal porque lo quiero fregar. ¿Me explico? Esa falta de transparencia No, y jurídica. después dirán que uno se robó el dinero. Claro, por eso le digo. Entonces, No, es que aparte en el combo va que se robó el pisto. sí, claro. Sí. Pero hay, Perdón. no, Sí. hay una situación Sí. y el abogado tal vez me da la razón. Adelante. Usted lo dijo, cuestión de criterio. El mensaje que yo leí, que me envió mi compañero Héctor Escoto, se refiere que unos abogados piensan de una manera y otros piensan de otra manera. Es cuestión de criterio. Claro. Lo que sí sabemos nosotros, y bueno, usted tiene la experiencia de tener un padre que toda su vida trabajó en esto. Sí. Que lo asesora él también. Y él puede decir si estoy mintiendo yo. La Ley Marco de Protección Social en el artículo 57 mandaba que un ingreso que generaba esa ley iba para salud por 36 meses. Correcto. Pasaron esos 36 meses y siguió entrando ese dinero por un decreto que se hizo en el Congreso, que yo le pregunté a varios diputados de ese periodo y ninguno sabía cuándo se hizo, en qué sesión se hizo. Bueno, ese dinero siguió entrando, pero como los miembros de la Comisión Interventora eran abogados reconocidos en este país, la abogada Vilma Morales, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, y bueno, y el abogado de la ICELAR, ellos ese dinero no lo tocaron, lo tenían en una cuenta, una buena cantidad de dinero. Les cae la pandemia. No tiene dinero el Seguro Social para atender una pandemia de esa magnitud. Claro. ¿Qué hicieron? Por una resolución tomaron ese dinero y el Seguro Social pudo atender la pandemia. Pudo comprar medicamentos, pudo comprar insumos de bioseguridad, pudo contratar personal para que atendiera la pandemia del COVID-19. Sí. Y fue la mejor atención que se dio en esa época a los pacientes que lo necesitaron al Seguro Social. Claro. Y ese dinero sigue entrando. Sí. Pero el Seguro Social ya no lo está usando, lo tiene ahí. Como reserva. Porque no sabe qué va a pasar con él. Claro. Y ese dinero es de los que cotizaban antes al RAT y que ganan un salario mínimo. Y ahora cotizan ahí, que debía ser para invalidez, vejez y muerte. Exactamente. Y después lo habían puesto y para... el artículo para dice que enfermedad mientras el Seguro Social alcanza una estabilidad, ese dinero va a ir a salud y no va a ir a pensiones. Es correcto.
Nosotros cuando estábamos discutiendo esta ley nos dijimos, ay, ¿qué va a pasar cuando esa cuenta individual, que se llama cuenta individual mía, yo tenga que retirarme? Claro. Ese periodo, si no entro a pensiones, ¿va a estar en mi cuenta individual o dónde va a estar? Esos vacíos es a los que nos estamos refiriendo, ¿verdad? Y que obviamente tienen que ver con el hecho de que se generó la ley marco, no se generó después todas las leyes que se tenían que generar, que debían haber estado todas en un periodo de 15 meses. Y mandaba ¿cómo? Y en esas leyes complementarias estaba la ley del Seguro Social, la ley de accidentes de tránsito, o sea, la ley de fondos de pensiones privadas. Es correcto. Si todo eso se hubiese estructurado, bueno, estaba el tema de los seguros para los accidentes, todo eso. Hasta la ley del Sistema Nacional de Salud estaba. Es correcto. Claro, claro. Imagínese, por ejemplo, ¿qué te sucede a ti, Raúl, si vas y chocas con un vehículo que es un vehículo de 1968, que no tiene seguro y tal vez tu carro viene saliendo de agencia? Te fregaste. No, y que esos viejitos pegan duros, los carros. Y son más duros que los nuevos. Sí, ya destruido el nuevo. Sí, hombre. Pero vamos al tema. Nunca se generó una ley de seguros colectivos o de que todos tuviéramos la obligación de pagar. Si todos los carros tuvieran un seguro, aunque fuera de 10 lempiras, todos los carros. Pero ahí estaba la ley de accidentes de tránsito. Sí, correcto. Ahí estaba. Entonces, vamos al punto, que era el mismo concepto de los seguros que se iban a pagar para todas las personas que tienen accidentes en moto y todo. ¿Por qué? Porque es un aspecto de incorporar los recursos económicos que necesitamos para dar atención a todas esas cosas, porque eso es lo que tal vez no hemos entendido nunca, que todo tiene un costo, todo se tiene que pagar de algún lugar, y si yo tengo los recursos, yo determino qué cantidad de recursos van para cada sector y con eso yo cubro mis necesidades. Pero todos esos vacíos quedaron, repito, desde que se generó la ley marco, desde que no se generaron todas las leyes especiales que estaban definidas en la misma ley, y luego lo poco que se implementó desaparece porque queda sin sustento cuando se declara la inconstitucionalidad y al final no se publica la sentencia ni el Congreso se pronuncia dando un instructivo o generando un instrumento para que la gente del RAP, sindicatos y todas las personas involucradas en el proceso de la ley marco tengan un instrumento para tomar las decisiones. Ese es el grave problema mire, que tenemos. abogado y Raúl, pueblo hondureño, mire, se ha pensado en mandar en este momento un paliativo, que es un decreto para poder resolver el problema del RAT y quizás lo del seguro, mientras se construye esa nueva ley que dé pie para englobar todo lo que se dejó de hacer. Pero eso no va a ser de la noche a la mañana construir una ley bien hecha. Hay que poner técnicos, hay que trabajar, hay que sentarse de día, de noche. Eso, hay que ponerse a trabajar. Y también tienen que revisar lo anterior, a ver qué cosas buenas tenía. Porque no hay que satanizar todo, porque el problema aquí es que nos empezamos a satanizar y empezamos a discriminar o más bien a descalificar a todas las personas, y ese es el grave problema que tenemos en el país. Entonces habría que ver cómo armonizar, cómo empezar a trabajar. Y a nosotros, yo estuve en una reunión en el Congreso la vez pasada que nos convocó el doctor Hugo Noé Pino. Es un señor realmente, en todo sentido de la palabra, muy capaz, honesto, sincero, es un hombre muy ecuánime. Y estuvimos trabajando ahí. Aparte de su capacidad, es una persona que irradia, que se puede confiar en él. Sí, se confía. Tiene carisma. No, y que no es ningún pícaro con él. No es pícaro. Es un hombre que lleva una vida humilde. Sí, y ya nos llamó y dije, bueno, hay que trabajar todas estas organizaciones, nosotros estamos dispuestos. Y es más, Raúl, tenemos aportes ya hechos, construidos. Porque repito, tenemos gente que nos ayuda en la parte técnica, que yo creo que los mejores aportes los podemos, yo digo, y sin el ánimo de dejar de ser humilde, yo creo que los mejores aportes los tenemos nosotros construidos ya, desde el sector trabajador. Así que el doctor ha hecho un esfuerzo, ahí hay varias del mismo sector privado, y hay varias organizaciones que deben estar, instituciones que deben estar metidas en eso, porque esta es una ley de país, Raúl, y hay que resolver este problema de país. Y entonces hay que entrarle todo el mundo, porque no podemos tener el país sin una normativa que le garantice la previsión social y resolver, porque fíjate que aquí cuando se habla de seguro social se piensa que solo es para ir por enfermedad, ahí la pensión y la jubilación de cuando ya está. Sí, o sea, claro. Tiene y los riesgos profesionales, tiene regímenes, tiene 3 regímenes. Y ese de riesgos profesionales está por desaparecer, abogado. Sí.
Es muy poco lo que se le cotiza, está por desaparecer eso. No tiene. Entonces, Claro. yo creo, ajá, y el doctor Umaña aquí nos dijo en este set, y aquí donde estoy sentado yo, nos dijo la vez pasada que de 10 accidentes, 8 son de moto. Y casi todos necesitan operación, Raúl. O sea, Sí, una sí, sí. inversión que hace el seguro y no tenemos cómo paliar. Pero aquí el abogado dijo algo que yo repito, si estuviera sentado ahí en su lugar, la pensaría. Yo antes de firmar eso, que el Congreso arregle. No, yo no soy abogado, pero la lógica que me dice, yo que voy a ir a firmar los 150 millones que iba a firmar Joel hoy a las 10 de la mañana. ¿Ah? Porque hoy iba a firmar, él iba dispuesto a firmar. Yo de Joel, después de escuchar al abogado, le hice no, que los del Congreso avalen esto. Porque Y ya le mandamos el derecho. derecho. Una vez avalado por el Congreso, usted Sí, puede es ley. firmar eso. Es ley. Pero Y no- sin ser ley, usted está en el limbo, no sabe si hizo un gran favor a los trabajadores o usted va a ir No preso. me compré la cárcel. Sí, o va preso. Entonces el hombre le está diciendo aquí que el Congreso resuelva. Prudencia. Bueno, Prudencia tengo total. razón. Sí, prudencia. Si el Congreso aprueba eso, que firma, ¿no? Claro, por supuesto. Raúl, y fíjate que nosotros ya elaboramos eso Óigame, del decreto, ya los mandamos. pues. Mire, yo de gratis. Hecho, aquí, se lo va. mandamos. De gratis, sin cobrar nada también, como dice usted. Ya me aconsejo. No, pero de verdad, si el Congreso le firma, si este hombre le dijo hace poco, ojo, Joel, te va a meter al mamo. ¿Ah? Sí, yo creo que hay que decir las cosas. Nosotros como trabajadores nos curtimos en la calle tomándonos, quemando llantas, protestando, pero superamos eso a llegar a la etapa de construir propuestas. Y nosotros ya hicimos una propuesta referente al RAP y referente al Seguro Social y lo que perdió o ha perdido. Los con efectos que tuvo. Sí, Sí, el efecto. nosotros con la ayuda de los técnicos hemos hecho una propuesta que esté en el Congreso, que la tiene el doctor Hugo Noé Pino, y esperamos que de ahí salga lo mejor. Y nosotros siempre hemos tenido esa reserva. Al Congreso entra un proyecto bueno, consensuado, que viene del CES, donde se miró todos los puntos y Todas las las sí y todo. aristas. Sí. Y se aprueba en el Congreso y lo que nos sale es algo diferente. Claro. Ahí sí queremos nosotros tener cuidado. Nos pasó con esa ley marco. Después se hizo otra cuestión que se llama fe de ratas, Ajá. que nosotros decíamos que más bien parece de fe de ratas, no de ratas. Sin la E. Claro. Entonces, tenemos que tener cuidado en eso. Sí, en eso. Y por nosotros nunca pensar, me va a beneficiar a mí como persona. El concepto de seguridad social es una herramienta para una mejor distribución de la riqueza, un instrumento para disminuir la pobreza. No lo debo hacer, que como yo soy del colectivo de libre, del Seguro Social o de cualquier institución, tengo derecho a un puesto de trabajo para resolver mi situación de pobreza personal. Eso no debe ser. Es para todos los trabajadores y las trabajadoras. No resolver mi situación económica personal. Eso es lo que buscamos, que salga algo del Congreso Nacional que nos dé los derechos que perdimos con esta inconstitucionalidad de la ley. Y ese es nuestro trabajo y nuestra propuesta. Y ya lo tenemos en el Congreso Nacional y esperemos que eso se apruebe como debe ser. Esa es la el espíritu. Decíamos que así sea y le rescato todo lo que dijo. Está resumido en el título. Es social. Sí, eso No sí. es personal, es social. Es una cuestión para toda la hondureñidad, no para unos en particular, ¿verdad? Y ese es el objetivo. Disculpas, Angélica Molina, que se le cortó la llamada. Si la puede hacer de nuevo, me quedan pocos minutos, pero bueno, en conclusiones, ¿qué se debe hacer, abogado? Bueno, a mi criterio, en relación a la decisión que van a tomar ellos, reitero, creo que el Congreso debe hacer una publicación oficial de esa sentencia con el análisis adecuado de los efectos que tiene y, por supuesto, proveer un instrumento que les dé a ustedes las herramientas. La para legalidad. actuar. La legalidad del caso, así es. Porque, reitero, no desconozco que estoy seguro, si ya hicieron un análisis, como usted indicó, yo estoy claro que hay suficientes elementos para que tomen decisiones. No tengo la menor duda. Pero, señores, estamos en un Mare Nostrum y en una catástrofe política donde hay señalamientos, ataques, persecución.
no nos arriesguemos a eso, hombre. Usted es un gran dirigente. ¿Para qué Gracias. se va a exponer Gracias. a una situación? Y como le digo... Voy a aclarar. Acuérdese de mí de este día. Sí, ya lo apunté. No, es Ya que lo no, apunté. es que no es broma. Después Sí. bueno, Sí. hemos visto cómo meten presa gente. Bueno, estoy viendo una serie española que se llama Vota por Juan. Termina en el mambo. No, y mira, haría un último comentario. Ustedes conocieron, y usted seguramente más, sabes que la Ley Marco de Seguridad Social llevaba todo un impulso donde se iba a estructurar toda la seguridad social y todos los beneficios sociales del país a tal grado que en determinado momento ibas a llegar a la ventanilla del Seguro Social y como todo estaba integrado, ahí vas a decir, fíjese que quiero saber si califico para un préstamo para que estudie mi hijo, quiero saber si califico para que me den un préstamo de vivienda, porque toda la estructuración de seguridad social, que no es solo medicamentos y atención a la salud, sino que es eso, acceso a vivienda, acceso a educación, acceso a una vida sana. Todo eso iba con esa visión de ser integrado en un solo lugar. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir y con esto cierro mi comentario. Administración es la palabra secreta aquí. El dinero ahí está, pero si lo seguimos malversando, si lo seguimos manejando en corrupción, si no lo ponemos en los lugares donde tiene que estar, el dinero nunca va a producir los beneficios que necesita para toda esa población hondureña que está esperando los beneficios que se merecen como hondureños. Luis, nos vamos. Comentarios finales. Sí, solo para cerrar, es buena esta oportunidad porque hay muchas cosas de estas que el público no la maneja, que los trabajadores no lo manejan, que los derechohabientes del Seguro Social no lo manejan. Entonces, lo que nosotros esperamos es que se pueda resolver esto para no, que los trabajadores no pierdan beneficios. Y pedirle al abogado que nos ayude a resolver los problemas de los trabajadores. Tenemos problemas en los cuales usted está trabajando, por ejemplo, los compañeros de la Escuela Agrícola El Zamorano, pedimos que nos ayude a resolver esa situación y decir que nosotros, nuestra intención es mejorar, rescatar lo que tenía de bueno la ley y en ese es nuestro trabajo y esperamos una solución para el Seguro Social y para los derechohabientes. Gracias. Gracias a don Luis Pacheco. Joel, entonces. Me manda un mensaje una persona que no sé de quién se trata, llama Dori. Me dice que está esperando hace 4 meses el dinero, la cesantía, ¿verdad? Le pedimos las disculpas del caso y ya vio que es un problema legal. No, que no es un problema legal, que no es un capricho de nosotros. Yo le voy a decir algo. Yo firmé un contrato 3 meses, 4 meses, 50,000 empiras de un canal de televisión. Los anuncios pasaron. El Tribunal Superior de Cuentas me lo cobró. En este momento, hoy lo voy a contar. El presidente Zelaya dijo que la presidenta Castro quiere que se dé a conocer sus obras, que haya publicidad en los medios de comunicación. ¿Saben cuál es el problema? Ningún ministro quiere firmar. Exacto. Porque le da miedo que después lo anden persiguiendo por esa publicidad. Ningún ministro quiere firmar. Oye, yo me había callado, pero ya que está Joel y yo entiendo, la persona que le escribe a usted, él tiene la necesidad de su dinero. Y yo la de andar libre. No, y él va a agarrar el dinero, va a pagar, va a gastar y él va a andar libre. Sí. Si usted comete un error en este momento que hay un vacío en esa ley, al que le pueden deducir responsabilidad penal es a usted y a los otros 9. Correcto. ¿Y sabe qué? A los que les pague, viste que metieron preso a Joel, pero no van a ir a hacer nada por usted. Es la realidad. No robó, es la realidad de la vida. Otra cosa, ay, ¿por qué aprobaron eso? Que había, como aquí en Honduras, que había ahí atrás. Si sabían que estaba en el limbo eso. Sí, entonces, Raúl, vale la pena exhortar entonces al Congreso Nacional de la República, a quien ya nosotros, a través del Poder Ejecutivo, enviamos una iniciativa de ley para poder resolver este problema del vacío legal que existe en este momento, que la compañera y que otros
9.000 personas quieren que se les devuelva ese dinero que es de ellos. Entonces yo creo que hemos elaborado los instrumentos necesarios, legales, para que sean aprobados y que nos ayuden entonces a devolverle ese dinero que es de los trabajadores y que se lo han ganado, pues, y que ya no tienen ninguna relación laboral. Así que a los personas les pedimos disculpas, no es culpa de nosotros que no se haya dado ese dinero, es de ustedes, sigue siendo de ustedes, pero entiendan que ante un vacío legal han habido dificultades enormes y aquí ya compete que el Poder Ejecutivo lo mande al Congreso porque ya está elaborado, está construido el recurso que pueda destrabar esta cuestión así como está. Gracias, abogado. Punto final. No, eso, definitivamente lo que usted dice, mire, el país funciona con una complementariedad, cada quien tiene un trabajo que hacer, los poderes del Estado son independientes pero complementarios entre sí, entonces cada quien tiene que hacer su trabajo para darle a instituciones, especialmente que están supervisadas como ustedes, los instrumentos para que ustedes actúen con libertad y con certeza de lo que están haciendo. Y somos regulados por la Comisión Nacional de Banca y Seguros también, Raúl. Claro, sí, hay un montón de elementos. Y luego, Luis, en relación a su señalamiento, pues bueno, mire, nosotros hacemos un trabajo, somos profesionales del derecho, tenemos nuestra mejor intención, pero reitero, todos sumamos. Yo no hago un trabajo individualmente, se suma el comentario de la actitud del otro, porque todos tenemos que sumar. Y en Honduras, lamentablemente, nos hemos creado un ambiente nocivo de descalificación y de ataque permanente que es el que no nos permite avanzar. Exacto. Tenemos que sumar porque todos somos hondureños y Honduras es el único país que es nuestro, porque en cualquier otro lugar vamos a ser extranjeros. Gracias, Luis. Raúl, bueno, y termino con un saludo a mis niños que no los fui a atender hoy en la mañana. A las 9:15 nos conectamos. Les dije que a las 9, pero no llego al lugar, voy a dar clases. Bueno, los papás deben estar pendientes. Sí, a las 9:15 los vemos. Ojalá que tengan la sabiduría para un tema tan delicado como ese, que importa a un montón de personas, pero también no es justo que alguien vaya a firmar algo y después las repercusiones solo sea para el que firmó y el que reciba solo obtenga los beneficios y no piense en las consecuencias que puede tener una persona que firme algo sin tener el respaldo de la ley correspondiente y no digamos una cantidad arriba de 100 millones de lempiras. Abogado, gracias. Bueno, gracias por el espacio y yo reitero un saludo a toda la hondureñidad y deseo pues que esto que hemos tenido el día de hoy aquí, donde sumamos y opinamos para crecimiento, sea la actitud de todos los hondureños. Programa orientador realmente. Sí. Quiero hacer un llamado a los dueños, con todo respeto a los dueños de las agencias de vigilancia y a los dueños de empresas que contratan muchachas para hacer, que le paguen a sus empleados, que dejen de andar ahí gozando como rico a costillas de los más pobres. Paguen a los empleados de las empresas de seguridad y las muchachas que asean los edificios, casas, apartamentos, empresas, paguen. Y afílienlos al Seguro Social. Y afílienlos. ¿Puedo decirlo de una manera simple? Cumplamos con la ley. Dejemos de evadir las leyes, cumplámoslas. Raúl, pero en ese caso de la Universidad Pedagógica, ¿por qué no contrata él sus guardias de seguridad directamente para que le genere todos los derechos a los trabajadores? No es que una empresa contrata una empresa privada violadora a los derechos. No puede ser. No sabe que yo le pregunté a un empresario ayer lo mismo que usted está preguntando, porque yo estaba con el mero jefe de la empresa. Le digo, oíme vos, ¿y por qué si no? ¿Por qué no los contratamos directamente? Bueno, tercerizamos, me dice. Así esa gente, porque la empresa es bastante grande, damos trabajo a una empresa y esa fue la respuesta que él tuvo. Pero yo también planteé eso, que por qué no lo hacían. Al mismo trabajador pueden contratar con todos los derechos. Directamente. Gracias. Buenos días. En un momento mis compañeras y compañeros de esta mañana con ustedes. Que estén bien.